Dios está hablando a su pueblo, acuérdate, lo saca de Egipto, ¿de acuerdo? No tengo tiempo para recordar toda la predicación pasada. Pero el caso es que le dice, si diereis, escúchame, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así que lo que hace Dios es que le dice a Moisés, mira, y al pueblo de Israel, si vosotros, ese sí es un condicionante que le da sentido a toda la frase, si ese sí no tuviera, la primera parte perdería fuerza, pero dice, si sois capaces de oír mi voz, y no solamente oírla, sino cumplir los mandamientos que yo os doy, entonces es cuando vosotros seréis un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Ese sí condicionaba el resto de esa promesa. Si no erais capaz de cumplir los mandamientos, de obedecerlos, entonces no podréis ser un reino de sacerdotes. Entonces es una promesa, fíjate, que le da a Dios al pueblo, pero que se extiende hacia nosotros. Y en el capítulo 20, en el mismo 19 sigue un poquito más adelante, 19 del 5 al 6 y el versículo 7, dice que Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todos lo que el Señor ha ordenado. Y entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo y luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo y así ellos también confiarán en ti. ¿Vale? Estamos, que el Señor les da una palabra, les dice que van a ser un reino y dice, bueno, voy a hablar contigo, Moisés, y lo que te quiero pedir es que le digas al pueblo si están dispuestos a cumplir esto, si ellos están dispuestos a cumplir todos los mandamientos. Y el pueblo se emociona, dice, sí, de todas las maneras nosotros vamos a cumplir esos mandamientos. Entonces Moisés vuelve a la montaña y les dice, Señor, que el pueblo dice que sí es capaz de cumplir todos los mandamientos. Y entonces le dice Dios, bueno, correcto, muy bien. Entonces, como están dispuestos a oír, yo me voy a ir con ellos, te voy a hablar a ti, pero va a escuchar todo el pueblo lo que yo tengo que deciros ahora. En otras palabras, os voy a describir cuál es el reto que ustedes tienen por delante. Porque era muy fácil decir sí, pero lo que venía detrás no era tan fácil. Porque cumplir todos los mandamientos que el Señor dejó, no solo ya cumplir los 10 primeros mandamientos es complicado, cuanto más el resto de mandamientos que había. Había un montón de mandamientos. Así que eso ocurre, y en el capítulo 20 vemos, estamos en el 19 de Éxodo, nos vamos al capítulo 20 y vemos que Dios le da los 10 mandamientos, ¿verdad? Te lo recuerdo, no tendrá dioses ajenos. Y uno dice, no, yo solamente tengo un Dios que es Dios. Si tú analizas tu vida, tenemos muchos dioses en nuestra vida, porque rápidamente el hombre que es idólatra encumbra y endiosa otras cosas. Y nosotros muchas veces somos críticos con la idolatría, ¿verdad? Decimos, nosotros no somos idólatras. Hay gente que idolatra y que ama el dinero mucho más que cualquier otra cosa. Hay gente que idolatra su propio ego. Hay gente que idolatra su herida. Hay gente que tiene una herida y la idolatra. ¿Por qué? Porque esa herida le da sentido y le justifica. Así que ya ahí era difícil cumplir. No harás ídolos, ¿verdad? No tomes el nombre de Dios en vano. 6 días trabajará, el 7º descansará. Ese sí nos gustaba más, ¿ves? Cuando hablaba de descanso, ese ya sí no nos convenía. Honra a tu padre y tu madre. No, yo sí honro a mi padre y a mi madre. ¿De verdad? Cuando lo necesitan estás ahí, les das el sitio que ellos se merecen, porque estamos viviendo precisamente en la era donde los ancianos ya terminan su ciclo vital productivo y se les da una patada y se les mete en cualquier lado. Estamos honrando realmente, en fin, no matará, no, yo no he matado a nadie.
Muchas veces no matamos físicamente, pero muchas veces le hemos dicho a la gente, tú para mí estás muerto. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Tú para mí ya estás muerto, ya estás matando. No cometerás adulterio. El adulterio no solamente tiene que ver con irte con otra persona. Se adultera con la vista, se adultera con el corazón, se adultera con la mente. No robarás. No, yo nunca he robado. ¿Quién no está intentando hacer la 1314 Hacienda como puede? No des falso testimonio y no codiciará. No codiciará. Uno enciende la tele y ve todo el amplio escaparate que hay de cosas, de historias. Y dice, ¿cómo me gustaría a mí? Ya estás codiciando, ¿no? En fin, entonces Dios le empieza a dar estos mandamientos y dice que el pueblo estaba observando el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina en el monte que humeaba. Y dice que viéndolo todo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Escúchame, y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios. Tú habla con Él y lo que Él te diga, eso haremos nosotros. Había un temor en el pueblo de Dios de presentarse. Ellos habían visto el poder de Dios, habían visto los estruendos, pero Dios se había determinado de hablar con ellos. El corazón de Dios siempre fue una relación con nosotros. Dios siempre quiso tener una relación íntima con nosotros. Fuimos nosotros los que nos equivocamos en Edén, pero somos nosotros los que todavía nos equivocamos en el punto de creer que Dios no desea y anhela esa relación de profundidad con nuestras vidas. De tal manera que aquellos hombres estaban diciendo, no, a nosotros no nos compliques la vida. Habla tú y ya si acaso tú nos dices lo que sea. Y muchas veces nosotros también hacemos eso. No, que el predicador predique lo que tenga que ver, que el vídeo del YouTube me hable, pero yo no me quiero adentrar en la profundidad de lo que significa una relación con el Señor de intimidad, porque ahí en esa intimidad a veces hay caricia, pero a veces también hay apretones. Y aquellos hombres dijeron, no vaya a ser que nos pase algo. Tú, Moisés, sé tú el intermediario. Y así lo tiene que hacer Dios. Y Dios dice, bueno, Moisés, entonces sube a la montaña y hablaré contigo. Sube, que me voy a sentar contigo y tú le trasladas a este pueblo. Pero Dios le había dicho, no, yo quiero hablarle al pueblo para que entiendan que esta palabra viene de parte mía. Ellos se quitaron la responsabilidad de encima por temor, por intereses personales, por lo que quieras. Y llega Jesús y rompe con todo esto. Llega Jesús como tú sabes, y Él mismo se presenta como ese Cordero que quita el pecado del mundo. Él se presenta como la solución para devolvernos la relación con el Padre. Él se presenta y es un ejemplo vivo de esa relación, porque vemos constantemente cómo el Señor en medio de las pruebas, de las tribulaciones, en medio de momentos difíciles por los que pasó, porque uno ve la vida de Jesús y piensa que solamente la cruz fue lo más difícil, pero toda la vida de Jesús fue complicada. Él tuvo que vivir el rechazo de los religiosos, tuvo que vivir un montón de cosas, ¿no? Incluso en su propio pueblo decía, este es el carpintero. Pero vemos que en esos tiempos de dureza, ¿qué hacía el Señor constantemente? Iba a la montaña a encontrarse con Jesús a solas. Incluso hay un hecho muy duro, que cortan la cabeza a Juan el Bautista, que era su primo, y además era una persona que él amaba profundamente. Lo vemos mucho más adelante también en los textos cuando Jesús levanta el ministerio de Juan, aún en medio de la duda. Y Juan es decapitado, pero de una manera muy dura. Llega eso a los oídos de Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Podía haberse reivindicado allí, podía haber ido contra los romanos, podía haber contra Herodes, podía haberse levantado, podía haberlo hecho, sí. Tenía poder para eso, muchísimo más. Sin embargo, vemos que Jesús dice que se retiró a solas. Y dice que cuando se estaba retirando solo, la gente estaba detrás. Por favor, sánanos. Así que vemos que Jesús nos devuelve esa intimidad, nos devuelve esa oportunidad de acercarnos al Señor sin temor. Y si hay una carta, si hay un texto en la palabra que nos describe esto con una realidad brutal, es el libro de Hebreo. ¿Has leído alguna vez el libro de Hebreo?
¿Sabéis quién lo escribió? No se sabe. Ahí va a querer coger alguno ahí. No se sabe. Se le atribuye posiblemente a Pablo, pero como no tiene firma de Pablo, no sabemos si es de él. Pero el libro de Hebreos es un libro muy potente que tienes que leer. Yo lo he estado leyendo en estos días y he descubierto cosas. No lo vamos a leer porque es un libro muy extenso. Pero el libro de Hebreos tiene un propósito brutal, no solamente para los hebreos, sino para nosotros hoy en día, porque el libro lo que pretende es que seamos conscientes de la obra de Cristo. Tengamos una profundidad de lo que el Señor hizo, no solamente eso, sino que también tomemos conciencia de esa responsabilidad y que vivamos esa responsabilidad. Es el libro de Hebreos, tiene y ahí, por ejemplo, se nos descubre un poquito más de la persona de aquel sacerdote misterioso, lo que estuviste la semana pasada, que se llamaba Melquisedec, y compara a Melquisedec con Jesús. Bien, ahora vamos a centrarnos en el capítulo 10 de Hebreos y ahí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Porque ahí vamos a extraer la esencia de esto. Acuérdate que Dios nos da una promesa al pueblo y le dice, si cumplierais los mandamientos, si sois capaces, entonces seréis una nación de sacerdotes y reyes. ¿Y qué es una nación de sacerdotes y reyes? Gente que va vestida así como de sacerdote, con unas coronas del Burger King, cosas de esas, no. Sacerdote tiene que ver con personas que se pueden acercar a lo santo. De ahí viene la palabra sacerdote. Un sacerdote no es simplemente nuestra imagen que tenemos de sacerdote, ¿verdad? Cuando uno piensa en sacerdote, piensa en un cura, como un intermediario, como una persona que toca lo santo. Pero sacerdote es una persona que es capaz de manejar las cosas santas. Muy fuerte. De modo que ya no es un grupo selecto, como vimos en la otra predicación, que hablaba de Aarón, hablaba de Leví, hablaba de las familias. Y descubrimos, que os puse una noticia además, que hoy todavía los judíos están esperando que el tercer templo se levante y ya tienen a toda la familia sacerdotal, que viene de milenaria, de mucho tiempo atrás, ya la tienen preparada para que en el momento que se pueda empezar de nuevo con los sacrificios. Ellos viven todavía en ese antiguo pacto. Pero nosotros muchas veces también estamos viviendo todavía en ese antiguo pacto, pensando que las cosas santas, que lo santo, lo sagrado solamente está destinado a que algunas personas, los elegidos de Dios, los manejen. De modo que hemos levantado entre nosotros también un clero. Y nosotros decimos, no, nosotros no tenemos clero. Sí tenemos clero. Y hemos pensado, por ejemplo, que lo que hay como una pirámide donde arriba están los ministerios, el pastor, los ancianos, y los demás, pues estamos ahí. Pero es que eso no es la obra de Jesucristo. Y la promesa es una nación entera de sacerdotes y reyes, en las que tú y yo estamos incluidos. Entonces Hebreos lo que intenta hacerle entender al pueblo, que para ello era mucho más difícil, porque claro, concebir eso para ello era difícil, date cuenta que para ello el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, era el único que podía oficiar las cosas santas. El sacerdote, había un sacerdote por allí, oye, aquello no era cualquier cosa. Si tú tenías algún problema con un vecino, si tú tenías un problema, tenías que ir al templo, buscar un sacerdote de aquel tiempo, comprar unas palomas o lo que fuera. Mira, que me he enfadado con mi cuñado, nos hemos dicho de todo y vengo arrepentido. De aquí traigo unas palomas, me hubiera dicho, las palomas, dámelas, me voy a comer con arroz, pero ve y arregla las cosas con tu cuñado, ¿no? No, pero así se arreglaban las cosas. Por eso el Señor, cuando entra en el templo y ve que se había convertido aquello en un negocio, y que la gente estaba intentando justificar su pecado de cualquier forma, comprando, el Señor con un látigo lo tira todo y dice, ¿pero esto qué es? Esto es una casa de oración. Esta es la casa de mi Padre. Aquí se viene a encontrarse con el Padre. Entonces, fíjate, para un hebreo de aquel tiempo, pero para nosotros también, el que ese sistema se haya terminado, y nosotros todavía en nuestra mente, como venimos de ahí, todavía estamos en ese sistema donde, oye, solamente las cosas sagradas las pueden tocar los preparados, los ungidos, los que están designados para esas cosas. Que por un lado, pues es como un asunto de temor en nuestros corazones, pero por otro lado, ¿sabe qué es lo que hacemos como aquellos hombres en Egipto? Habla tú con Dios
Y ya si eso, habla tú con nosotros. Y desde ese pacto antiguo, en la iglesia se han hecho barbaridades. Cosas tan tremendas como te voy a ir a lo extremo, pero yo he vivido eso. Como que el pastor tenía que decir con quién tú te tienes que casar. No, ella no te conviene, cásate con aquel. Y muchas veces había otro tipo de intereses. De manera que el ungido, el que se sube aquí arriba, es el que realmente tiene la conexión con el Padre, los demás no. Ese es el sistema antiguo. Entonces el libro de Hebreos y este texto en Hebreos 10 viene a... Escúcheme, este texto, yo me lo he leído muchas veces, pero esta semana como que me ha traspasado el corazón, porque yo he dicho, hay un montón de cosas que estamos haciendo mal y no nos damos cuenta. Y sin darnos cuenta nos estamos deslizando al sistema antiguo muchas veces, cuando la obra de Cristo viene a romper todo eso. ¿De acuerdo? ¿Me estás siguiendo? Bien, vamos a adentrarnos en la profundidad de este texto, de verdad, porque es como que hay veces donde nos adentramos con la rodilla al agua, ¿verdad? A ver que está fría para probarla, pero hoy nos tenemos que sumergir y bucear. Hoy tenemos que meternos debajo para poder entender el calado de esta escritura. Pero te recomiendo que por favor leas todo el libro de Hebreo en estos días. Te va a sorprender, vas a descubrir cosas maravillosas. Incluso vamos a ver si pudiéramos traer un estudio al respecto. Hebreos 10. Me tienes que seguir, ¿vale? El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era, dice, una sola sombra. Era como una pequeña ventana que Dios abrió en el pasado para dejarse mostrar. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era una ventanita donde de vez en cuando Dios asomaba y donde algunas personas solo podían encontrarse con Dios cara a cara. Bueno, cara a cara nadie. Dice que nadie ha visto a Dios, solamente Cristo nos lo ha revelado, ¿verdad? Dice, un tenue, me encanta esta palabra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Era como un susurro, era como cuando tú vas a ver una peli y ves el tráiler, ¿no? Que los trailers son magníficos muchas veces y luego la peli es una porquería, pero tú te has pasado mucho, wow, esta película tienes un pasote y después no valen duro. Pero era como un tráiler, era como un anticipo, era como, te digo, una ventanita que Dios abrió en la historia para dejarse entrever, pero para solamente era, no sé, ¿me estás entendiendo, no? Dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año. Escucha, dice, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Nunca pudieron limpiarse. Por mucho que lo intentaban en aquel tiempo, y tú llevabas un becerro, llevabas una oveja, pero como el pecado está en nosotros desde el principio al fin, como cumplir la ley exhaustivamente es imposible. Imagínate, llevaban allí una oveja porque he metido la pata con esto. Vale, venga, ya te puedes ir, venga, no pasa nada. Te iba por el camino, te encontraba un vecino de frente y decía, ostras, ya he pecado otra vez, otra vez, a coger otra cosa. Te iba, ya me he liberado. Ahora iba a tu casa y te peleaba con tu mujer. Aquellos que eran muy cumplidores, ¿qué toca? La ley. No, si te ha pasado con tu mujer, 3 palomas. 3 palomas otra vez. Imposible. Era imposible. Escúchame, y nosotros muchas veces estamos viviendo también en eso. Intentando por nuestra fuerza, intentando salir de nuestros pecados, de nuestra caída, intentando salir con sacrificios. Y muchos asocian que el que les va muy bien o el que le va muy mal en función a esos sacrificios. Y algunos caraduras sin vergüenza lo asocian incluso a cuánto das. Si usted trae una buena ofrenda al altar, se puede ir usted y peca lo que quiera. No, pero eso se hacía en Roma y en la iglesia evangélica también.
Algunos. En esta casa no verás eso nunca. Entonces era imposible. Dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlo, porque los adoradores se hubieran purificado una sola vez y para siempre, y habían desaparecido los sentimientos de culpa. Y eso viene por nosotros. Cuánta culpabilidad hay en nuestros corazones, amados míos, que nos ahoga, nos atormenta. Dice el texto, si esto hubiera sido posible, pues mira, una vez, un sacrificio, mato un cordero y ya. Pero no era así, porque el antiguo sistema no permitía eso. Dice, pero en realidad, versículos 3, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros, de las cabras, quite los pecados, dice versículo 5, por eso Cristo vino al mundo y le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Cristo vino y le dijo al Padre, Señor, como los animales no sirven, aquí estoy yo. Muy fuerte. Cristo se presenta ante el Padre como el Cordero. Por eso Él dice, no, a mí no me quitan la vida, yo la pongo. Y este texto dice, en esta traducción, como no quisiste ya más sacrificio de esto, por eso vengo yo, el Cordero sin mancha. Y como me has dado un cuerpo, yo soy el sacrificio. Dice, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Al Señor no le agradaba ya todo aquello porque se había convertido en un sistema podrido. Y luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¿Y tú sabes qué decían las Escrituras acerca de Él? Como un cordero, Isaías, como un cordero fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. Y Jesús está diciendo, lo que dicen las Escrituras de mí, que es que yo tengo que ser sacrificado, que voy a ser maltratado, yo vengo a cumplir tu voluntad, aquí estoy. Ya que lo otro ya no sirve. Ya que lo otro es imposible de serlo. Versículo 8. Perdón, versículo 11 estamos ya. Ahí. Versículo 8. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas. Tampoco te agradaron esas ofrendas, aunque la ley de Moisés los exigía. Y luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él, Cristo, anula el primer pacto para que el segundo tenga vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, escúchame, nos hiciera santo una vez y para siempre. Está diciendo que Dios aceptó aquel sacrificio como validero para siempre ya. Y nosotros estamos queriendo sacrificar todos los días algo. Y pensamos que sacrificando nuestro cuerpo y haciendo actos nosotros podemos ser más santos. Sin darnos cuenta que realmente la obediencia al primero que le interesa es a uno. Porque cuando uno obedece, la bendición de Dios está sobre uno. Pero ningún sacrificio, ni humano, ni inhumano, ni de ningún lado podrá hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Bajo el pacto antiguo, versículo 11, el sacerdote oficia de pie ante el altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Se reitera ahí el texto. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo
como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Versículo 14. Mira qué interesante. Pues mediante esa única ofrenda, escúchame, Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santos. Y el Espíritu Santo da testimonio de que es verdad, pues dice, escúchame, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo aquel día, dice el Señor, y ahora dice que pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y dice la palabra que dijo, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y cuando los pecados hayan sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Dios les da la ley y es imposible cumplirla. Y entonces, como es imposible cumplirla, viene Cristo. Viene Cristo y con la partida de Cristo viene el Espíritu Santo. Y ahora la ley de Dios ya no es escrita sobre piedras o sobre tablas, sino que la ley de Dios dice que se comienza a escribir en nuestros corazones y en nuestra mente. Por eso muchísimas veces estás con lucha, con historia, y tú no sabes por qué, pero tú ya llega un momento donde eso ya no, tú te das cuenta que eso no va contigo. Y no hace falta que venga el ungido de Dios y te diga, hermano, deja de pecar. Sino que como la ley está escrita en tu corazón y en tu mente por el Espíritu Santo, uno dice, yo no puedo seguir haciendo esto. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta que ahora la ley se establece en nuestros corazones a través del Espíritu Santo? Y por eso es tan importante la relación con el Espíritu Santo, porque dice el Señor, no os dejaré huérfano, vendrá a vosotros el Espíritu Santo y Él os revelará todas estas cosas, todas las enseñanzas, todo lo que necesitéis, Él lo va a revelar. Ya no va a hacer falta acudir a los hombres y mujeres de Dios para que nos traduzcan la voz de Dios. Y aquí estamos los predicadores, los pastores. Hablaremos un poquito más adelante de eso. Pero escúchame, es que el Señor rompió el velo. Dice, así que, amados hermanos, versículo 19, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un camino nuevo, un camino que da vida a través de la cortina, el lugar santísimo, ya que tenemos un sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Dice 22, entremos, escúchame, directamente a la presencia de Dios, directamente, sin intermediario, a la presencia de Dios, con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada por la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Para aquel tiempo, el lugar santísimo significaba, ¿sabes qué? A que estaba la presencia de Dios, sí, pero también muerte. Porque cualquiera que se atreviera a asomarse a lo que había en la cortina, había fulminado. Y por eso Dios le dice a los sacerdotes, escúchame, que no se le ocurra entrar a nadie ahí. Una vez al año el sumo sacerdote, los demás, es que ni al lugar santo, ¿no? Los sacerdotes pueden oficiar fuera, pueden hacer aquí oficiar, traer tal, sacrificar, pero no se le ocurre a nadie entrar adentro. Era un camino de muerte. Y como ninguno podía entrar por sus propios méritos, entonces lo que dice este texto es que Cristo abrió el velo y ese camino ahora es un camino de vida, no de muerte. De tal manera que el cristiano se puede adentrar y dice con plena confianza, sin temor, de que Dios está ahí y la presencia del Señor está esperándote. De nuevo nosotros pensamos
que esto de la presencia de Dios tiene que ver con momentos místicos. Y por eso muchos y muchas, hay que ver que lenguaje inclusivo. No, para esto no, sí, para eso también. Muchos intentan buscar en esa necesidad del misticismo, intentan buscar el lugar santísimo con experiencia, de modo que dicen, vamos allí a aquel sitio, ¿no? Vamos a aquellas tierras que allí está el lugar santísimo. Vamos a aquella iglesia que allí sí hay presencia de Dios. Vamos a aquel retiro que allí hay una presencia de Dios. Y vamos, no señor. La presencia de Dios está, dice la palabra, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ahí donde nadie te ve, ahí está la presencia de Dios. Abierto de par en par para tu vida, 24/7, 365 días, hasta que la presencia de Dios se haga visible un día en tu vida, sea que el Señor te recoja o que Él venga, y entonces eso será otro cantar. Lo que estoy intentando traducirte en esta mañana es que estamos desaprovechando muchísimo el potencial que esto tiene en nuestras vidas. Algunos por temor, porque no se ven suficientemente santos, y otros por irresponsabilidad, porque prefieren que esas cosas las sigan manejando los hombres de Dios. De tal modo que cuando hay una necesidad X, que venga el pastor corriendo, que hay un problema aquí, que venga el pastor a orar. Si el pastor tuviera una especial, una aura, ¿no? Especial, ¿no? No, el pastor y la pastora y los demás hermanos somos gente normal, sencilla. Y vamos ahí, claro, a acompañarte. Pero en mi mente personalmente, cuando me llaman por una situación así, lo que menos pienso es que Dios va a hacer algo por mí, sino que acudo allí para poder estar con la gente y abrazarlo en esos momentos difíciles, esperando que Dios haga algo entre nosotros. No por mí, sino entre nosotros. Sigue diciendo la palabra, por tanto, versículo 23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Mantengámonos firmes en esta verdad y en esta realidad, no titubeemos, no volvamos cada 2 por 3 al viejo pacto. Está diciendo el autor de Hebreos, ya que esto es así, que esto es una realidad, que se ha cumplido, consumado es, que esto es así, no estemos constantemente yéndonos al viejo pacto, y eso le pasaba mucho a los hebreos de aquel tiempo, a los judíos conversos. Les pasaba que constantemente, como las criaturas todavía estaban dominados por el viejo pacto, entonces le decían a los primeros cristianos, que hay que circuncidarse igual que nosotros. Oiga, pero es que yo he nacido en España, no soy judío. No importa, usted se tiene que circuncidar. Y algunos cristianitos todavía están ahora queriendo que cumplamos las fiestas del tabernáculo de no sé quiénes, que nos pongamos aquí un kipá, que... ¿Otra vez para allá? Si aquello era una sombra, si lo bueno, lo bonito, lo grande, lo maravilloso ya está aquí entre nosotros y en la presencia de Dios. ¿Cómo que yo ahora tengo que ir otra vez allí a cumplir qué? ¿Otra vez? Que yo tengo que circuncidarme, que yo tengo que guardar las fiestas judías, que yo tengo que... ¿De qué? Si eso era una sombra. Si lo potente ya ha llegado a nosotros y es Jesucristo, se hizo hombre, murió por nuestro pecado, el Espíritu Santo ha venido y nos ha dado una salvación y una vida eterna con Él, si eso ya lo tengo. Yo no necesito eso. A modo cultural está muy bonito, qué bonito. El que le guste esa cosa está muy bien, pero me obliga usted a mí ahora a volver al viejo pacto porque la palabra me dice que yo no puedo ya titubear, que yo lo tengo ya claro. Y es que esa cruz se vació, Cristo resucitó, me dio una esperanza viva. Esa es mi tradición. Por eso dice, no titubear. Ahora que ya está todo vencido con lo que ha costado la vida de Cristo, el Hijo de Dios, con lo que ha costado ahora, ¿cómo estáis otra vez en el viejo pacto? ¿Cómo estáis otra vez? ¿Por qué? Porque el viejo pensamos que es más fácil eso.
Yo cumplo que hay que matar aquí un cordero, pues mata un cordero, ya está, fuera. Ya está. Oh, eso es más fácil que mantenerte diariamente sacrificando tu propia vida. Por eso dice, presentaos como sacrificio ahora vivo ustedes. Antes yo sacrificaba un cordero y ya está, pero ahora soy yo el que me tengo que sacrificar. Ahora es mi cuerpo, mi vida, mi mente la que yo tengo que sujetar. Es más difícil eso. Por eso es más fácil matar y que otro me diga lo que Dios que de parte de Dios me diga lo que tengo que hacer. Por tanto, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa, y la cumplió. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Claro, el sacerdocio ahora no es solamente para que tú te presentes por ti, sino que ahora el sacerdocio cristiano también tiene que ver que yo soy sacerdote para ti y tú para mí. Por eso dice, estimularos en el amor, congregaros, que ahora lo dice. Por eso dice, animaros los unos a los otros, exhortaros los unos a los otros. Por eso hay una responsabilidad ahora entre nosotros también en esa función sacerdotal. Fíjate, está hablando del viejo pacto, está hablando del nuevo pacto, está hablando de lo que Dios ha hecho, está hablando de todo. Y ahora dice, entonces, no titubear y ponerlo en práctica. Bendeciros los unos a los otros. Y dice, porque este texto, nosotros, especialmente los pastores, lo sacamos de contexto, pero fíjate en dónde está enmarcado. Dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos tienen por costumbre, sino anímense unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, el congregarme, ¿qué era? Nada más que porque yo tengo que venir a recibir. Y si yo me siento hoy animado, pues yo voy allí a la iglesia, porque si me siento muy de bajón, pues entonces voy porque estoy arrastrado y entonces voy a recibir. Y si me siento muy bien, bien, y si me he levantado tarde hoy, pues no voy. No, es que está en el contexto que estás diciendo, ya que ahora estamos en un nuevo pacto, ya que ahora necesitamos, dice, se tienen que juntar, se tienen que congregar. Y dice, no dejando de congregarse como algunos ya tenían, fíjate tú, estamos hablando del primer tiempo, y ya algunos habían considerado que el congregarse era, ¿para qué? Y lo que está diciendo, fíjate, es muy potente, porque algunos dicen, yo tengo a Dios en mi corazón, y yo ya con eso, yo soy un sacerdote de mi vida, y tal, sí, muy bien. Y es cierto. Pero fíjate lo que dice la palabra en hebreo. Dice, ya que tú eres un sacerdote, ahora congrégate, y lo que tú tienes, dalo, y anima a los demás. Por tanto, cuando uno viene a congregarse, y congregarse no solo el domingo, lo que tiene que ver con la vida de iglesia, ¿vale? Con las casas, con la obra social, con el campamento, con todo ese tipo de cosas, cuando uno se acerca a esto, lo que uno menos tiene que pensar en qué voy a recibir, sino cuánto voy a dar. ¿Cómo yo puedo ser útil en la casa de Dios? ¿Cómo yo puedo animar a otro? ¿Cómo yo puedo bendecir a otro? ¿Cómo puedo ser yo un sacerdote para mi hermano en esta mañana que está reventado? ¿Y qué hacía el sacerdote? Presentaba a la persona, si aquí está este hombre que viene con un cordero que ha reñido a su mujer, aquí está. Y ahora nosotros los sacerdotes, yo me acerco y digo, Padre, mira la vida de John. Está de mudanza el pobre. Lleva mudándose 3 meses. 4. Y yo ahora, sacerdote, le digo al Señor, mira la vida de mi hermano John, Señor. Ayúdalo en su necesidad. Yo no te quiero bendecir. ¿Estás viendo? Pero yo no me mira a mí y me dice, hermano, yo también quiero orar y bendecir tu vida. Guarda, Juanjo, que no coma muchas hamburguesas allí, hombre. No me gustan. ¿Te estás dando cuenta la importancia que tiene, por tanto, el congregarnos, el ser iglesia, el ser parte de una comunidad cristiana? Cómo eso trae vida a tu vida, cómo eso trae aliento, cómo eso trae impulso. Y quiero también sumarme al ánimo de Juan, y tienes que venir al campamento.
Ya te voy a advertir que aquello va a ser mortal, a que se va a leer allí, te lo puedo ya decir. Lo que se está preparando y lo que creemos que viene de parte de Dios, si no va, te lo pierdes. No te lo podemos contar. No venga después, bueno, cuéntame qué ha pasado, no te lo podemos contar. Tienes que venir. No dejemos de congregarnos como algunos lo hacen, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso viene. Versículo 35, saltamos un poquito por el tiempo. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, y entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Pues dentro de muy poco, aquel que viene vendrá sin demorarse. Ven pronto, Señor. Mis justos, dice, vivirán por la fe. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros, dice, somos de los que no se apartan. Nosotros no somos de los que se apartan de Dios para su propia destrucción. Somos fieles y nuestras almas se salvarán. Está diciendo, nosotros no somos de los que echamos para atrás. Nosotros somos de la gente fiel. Y por tanto no podemos titubear, no podemos dudar, no podemos estar con un pie en el antiguo pacto y con otro. Cuando nos conviene lo antiguo, cuando nos conviene lo nuevo. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois. Éxodo fue el pasado. Escúchame esto. Éxodo 19:5-6 fue el pasado. Fue la promesa. Vosotros sois, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Se cumple en Jesucristo. Y Pedro lo recuerda y dice en presente, vosotros sois hoy, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pasado la promesa, presente se cumple, y mira lo que dice Apocalipsis, el futuro. Pasado, presente, y mira el futuro lo que dice. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y dice versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pasado, la promesa, presente se cumple con Jesucristo, nos lo recuerda Pedro y Juan en el final de los tiempos, en aquella visión. Él ya ve y vislumbra cómo hay un reino de hombres y mujeres, sacerdotes, gente santa. Por sus méritos, no, por los méritos del Cordero. Apocalipsis 5 también, ahí ve el rollo, ahí ve descrito toda esa escena, ¿verdad?, del libro. No lo vamos a leer, pero fíjate, se cumplió, con Cristo se cumplió. El otro día decía hablaba de una anécdota, bueno, es una ilustración. Dije que no iba a usar ilustraciones, una nada más. Segundo Navazza, en una predicación que dijo en el retiro, dice, tú imagínate que tú tienes una tía en América, ¿no?, que se muere y te deja una herencia. ¿Cuánto hemos soñado nosotros con una tía en América? ¿Usted sabe que tiene una tía en América? No lo sabía. Pues tenía una tía, usted como su sobrino, usted va a heredar. ¡Ostras! Y te llaman ahí ¿cómo es? Al notario, ¿no? Al notario. Mira que vamos a abrir la carta de su tía. Y tú emocionado. ¿A mí? Sí, tu tía de chiquitito, mi Juanito, que era el Juanito, era muy malo de chico, pero bueno, te voy a dejar algo, Juanito, ¿no? Era muy malo, era regulón, ¿no? No, yo lo digo por sus niños, por comer a los niños, digo, a lo mejor... Y entonces, el Juanito va todo emocionado allí, ostras, mi tía América, que me ha dejado una herencia. Sí, además te lleva una nota notarial, tiene que usted presentarse a las 9 de la mañana en la notaría de don Julio Fernández.
Tú llegas allí, tú emocionado, y abres la carta, y tú miras a tu alrededor y no hay nadie más, está tú nada más, y dices, tú, topa a mí, topa a mí. Tú miras ni nada, abre la carta y dice, usted es don Juan Luis Torres, ¿no? Sí, soy yo, vale. Tengo aquí la carta notaría de su tía. Y tú pensando en una mansión en Miami. Tú ya el coche que no me he podido comprar. Deja de trabajar. Y entonces dice, la carta de su tía es que su tía le quería mucho. Le amaba con todo el corazón, Juanito. Aunque no tuvo usted mucha relación con él, pero aquí ha dejado que su tía igual. ¿Y hay algo más? Y dice, no. Que le amaba mucho. No, pero no puede ser. Tiene que haber algo más ahí. No. Algunos solamente se quedan, que no es poca cosa, con la obra del Señor y decir, qué bien, que Dios me amó mucho. Y es lo más poderoso. Pero Cristo dice, yo os amo, y el testamento, su testamento lo dejo en la Biblia, pero tengo el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes. Ese es mi regalo para ustedes. Señor, ¿y cómo vamos a hacer la obra? No te preocupes, hijo. Yo te doy el power, el dinamis de Dios, el poder, yo te lo doy con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se traduce eso? Se traduce que yo pondré entre ustedes pastores, profetas, maestros, evangelistas. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Dones de ciencia, dones de sanidad. Yo voy a poner sobre ustedes profecía. Yo voy a poner sobre vosotros que cuando veáis a una persona vayas a poder leer su corazón. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Que mi presencia os acompañará todos los días hasta el fin. Su testimonio, su herencia, nuestra porción es Cristo. Pero con la herencia vienen los regalos. Viene la capacitación. Y amados míos, aquellos que dicen que ya aquello cesó, me pregunto, ¿acaso no necesitamos eso entre nosotros hoy? ¿Acaso los creyentes del primer siglo solo tenían endemoniado? ¿Hoy no hay? ¿Acaso se enfermaban aquellos y nosotros no? ¿Acaso no necesitamos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas? Aquellos que argumentan que aquello cesó, yo pregunto, ¿acaso hoy no necesitamos el dinamis de Dios sobre nuestras vidas? Yo tengo la buena noticia de decirte que sí. Y yo sueño de que los próximos años, en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, en nuestra casa, nuestro corazón no sea tener un mejor local que este. Yo no sueño con tener un mejor local que este, ya este está súper guapo. Yo sueño para esta casa que el dinamis de Dios se derrame entre nosotros como nunca antes. De tal forma que cada uno de los que estamos sentados en este lugar, y aún los que no han venido, en su casa, en su trabajo, sean esos sacerdotes y el poder de Dios esté sobre ellos. Y comience a darse entre nosotros milagros y prodigios, sanidades como nunca hayamos visto, palabra de ciencia, profecía, todo lo que el Señor, todos los regalos que tiene el Señor para nosotros vengan sobre nosotros. Ese es el sueño para esta casa. Ni son más locales, ni son más... algunos soñarán con una mega iglesia, no es nuestro sueño. Nuestro sueño es que cada uno de nosotros vivamos esta realidad. Y es que cada uno de nosotros somos sacerdotes, cada uno de nosotros somos portadores de esa presencia de Dios. Y aún nos constituyó, dice el Señor, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros,
¿Para qué? ¿Para que se enseñoreen sobre la iglesia? ¿Para que manden en la iglesia? ¿Para que sean los que tienen la presencia? ¿Para que tengan? No, para edificar, para ayudar, para empujar, para motivar a la iglesia. Para eso Dios dio los ministerios, para la edificación del cuerpo, no para que sean los que mandan sobre el cuerpo. Y nosotros hemos hecho como una pirámide ahí, arriba están los ministerios, abajo estamos todos ahí, esperando que caiga algo de la gloria de Dios para nosotros. Y es que eso no es así. Por eso estoy muy de acuerdo, es que el tiempo del hombre y la mujer de Dios se terminó con Cristo y ahora estamos viviendo el tiempo de Dios en el hombre. Dios usando al hombre y a la mujer. Viene ese tiempo y deberíamos de experimentar esto. Deberíamos de romper de una vez con el viejo pacto y a lo mejor hay que hacer transformaciones profundas. Por eso esta palabra me tiene medio loco y ahora 14 horas en el avión, imagínate si me va a dar tiempo de reflexionar. Me tiene trastornado porque hay muchas cosas que creo que necesitamos cambiar. Y creo que si todos y cada uno de nosotros fuéramos conscientes de la profundidad de esta palabra y de la responsabilidad que pone sobre nuestras vidas, no quiero ni pensar la que se formaría. Porque habría un montón de pastores, profetas, evangelistas, maestros, y entre nosotros, moviéndose en las diferentes esferas, en cualquier lugar donde estemos, produciendo un movimiento. No que ahora lo que tenemos es una iglesia monumento. Una iglesia monumento donde unos pocos ofician y los demás, más o menos, se cae abajo esa verdad, esa mentira, y comienza a fluir una iglesia movimiento, donde en cada lugar, en cada pueblo, ahí donde estemos cada uno de nosotros, se manifiesta el dinamis de Dios. ¿A través de quién? Del ungido, no, a través de los ungidos. Y de aquellos que digan, claro, úsame a mí. Por eso, amados míos, es importante que estemos caminando juntitos en esta etapa. Que no te pierdas lo que va a pasar. Que te sumes, que sea de esos que están ahí. Que digas, yo quiero ver eso. Y te puedo asegurar que los años que viviremos juntos, los próximos años, van a ser años que os van a sorprender. Nos van a sorprender.